Ok, chicos, vamos a ver, los que tienen esa copia, pues la ven ahí, si no, ahora cuando yo les doy, pero demás no importa. Lo importante es que me pongan atención ahí. Eso que está ahí proyectado en la pantalla fue lo que medio comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con cuerpos sólidos. Vamos a ver, en los cuerpos sólidos lo que nosotros vamos a hacer son cortes. Estas son las figuras que vamos a tener en los cortes. Son elipse, que es lo que nosotros más llamamos óvalo. Parábola, que si se acuerdan un poquito del noveno, tiene que ver con la cuestión de función cuadrática, pero vamos, ahí no nos vamos a poner que tiene forma y nada, simplemente entender la forma, ¿de acuerdo? Hipérbola, que son como dos parábolas, nada más que separadillas por ahí, y circunferencia. Nosotros no ocupamos sabernos una ecuación, nosotros no ocupamos sabernos ninguna fórmula para eso, lo que es importante es reconocer el corte. Con alguna que otra figura, que ahí sí les puse las formulitas, sí hay que hacer alguna cuestión, pero son muy poquitos, la verdad. Hay una vara de prisma, pero lo de prisma, ahí, conforme lo que yo vaya viendo, te lo voy mencionando porque no siempre aparece. Buenas. Entonces, del cono, buenas. Por ahora, vamos a ver. Estas formulitas no tanto. O sea, no me acuerdo de ningún ejercicio de cono que tenga que ver con esas fórmulas. Las puse porque están en el programa del ministerio, pero no porque las vayamos a usar a gran cabalidad. Lo que me interesa del cono es lo siguiente. En la figura, esto de acá, donde estoy poniendo el puntito ahorita, se llama la cúspide. Y si yo trazo una línea recta perpendicular al círculo de abajo, que el círculo de abajo se llama la base, entonces esa se llama la altura. La altura siempre es recta. Esto de acá, porque como es un círculo, este pedacito que estoy señalando en rojo ahorita, vendría siendo el radio. Que la altura, nótese que para que exista el radio, o para que podamos hablar del radio, la altura cae exactamente en la mitad del círculo, en el centro, es decir, ¿estamos de acuerdo? Y esto de aquí, que es lo que vendría siendo el lado del cono, se llama generatriz. Y ahí dice que como tiene un ángulo de 90 grados, ¿qué podemos llegar a usar? El teorema de Pitágoras. Y si no se acuerdan, no se preocupen porque los ejercicios nos van a permitir acordarnos ahí. De ahí tengo que hacerles una salvedad. Vea que ahí se forma un triangulito, ¿cierto? A veces nosotros vamos a tener algo similar a esto que voy a dibujar por acá. Igual, con ese mismo triangulito que se forma. Se nos va a formar ese triangulito, pero con la siguiente particularidad que voy a explicar. Ok. Resulta que en los ejercicios nos van a hablar en algún momento de que hay un corte, que ahorita vamos a hablar de los cortes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá le vamos a llamar altura del cono, la voy a poner con letra H mayúscula. Va a decirnos un corte, que el corte hay que tener cuidado cómo se lee, pero no es nada del otro mundo, como nos lo dicen. Vamos a tener un corte que hace que se quede un triangulito más pequeño. Esto va a ser H minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una altura un poquito más pequeña. Profe, ¿de qué depende? Del ejercicio. Ahí yo después le diré porque cada ejercicio tiene su variante. Esto era esto que le voy a poner R grandota, va a ser el radio del cono, ¿de acuerdo? Y este corte chiquitito se le va a llamar el radio, pero el triangulito pequeñito, que queda arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y nos va a servir para establecer una relación con ecuaciones. Es así, pongan atención. Radio grande, altura grande con altura chiquitita, es decir, grande con pequeño, pero vea que la altura grande con altura pequeña, ¿estamos de acuerdo? Es igual al radio grandote, que es este de acá, con el radio chiquitillo, que si se les hace conocido cuando llevaron octavos y lo llevaron acá, no sé cómo lo hayan visto, eso sí tiene que ver con semejanza de triángulos. Pero eso no me interesa, lo que me interesa es entender esto. Relación, vea que arriba que quedan los grandes, ¿cierto? Y abajo que quedan los pequeños. Hay que respetar esa relación. Puede ser que usted lo lea al revés, que la arriba queden los pequeños y abajo los grandes, pero siempre y cuando usted relacione altura con altura, radio con radio. Ahora, ¿por qué radio chiquitito? Porque cuando yo hago un corte acá, que ahorita lo vamos a ver, me va a quedar un conito chiquitito.
Imagínenselo así, que yo fue como lo entendí cuando estaba en el cole. Todo el mundo se ha comido un bendito crunchy, ¿verdad? Vamos a hacer lo normal. ¿Qué hace uno? Generalmente guarda la puntita porque tiene todo el chocolate, ¿cierto? El crunchy grande es todo el cono. Y la puntita que usted guarda es el cono chiquitito. Así es como yo lo entiendo. Y es más sencillo de entender, por lo menos, sí. Ujú. Va a haber números, digamos, esto es en general. Entonces, sí, correcto. Exactamente. O sea, esto es a nivel general, digamos. Ya obviamente ya no es un problema, nosotros vamos a tener números. La idea es que alguna de esas tres, cuatro, perdón, sea desconocida. Y que si usted se acuerda, nosotros hemos usado la calculadora para resolver ecuaciones. Y la idea, pues ahí viene que ese va a ser el propósito. ¿Estamos bien? Ok. En el cono, que ya lo vamos a ver en figuritas, en el cono, vamos a tener estos tipos de corte. Tipos de corte. Un corte paralelo a la base. Un corte paralelo a la base es básicamente una línea que pase de forma paralela a la base. Vean mis manos. Y esto es la base, un corte paralelo aquí que quede en el mismo sentido de la base, ¿de acuerdo? Que en la figura, para que obviamente no estén bateando, es este cortecito de acá, que va a formar una circunferencia o una cosa súper importante, una circunferencia más pequeña que la base. ¿Sí? Porque si usted, vamos a ver, usted tiene aquí todo lo grandote y usted corta más arriba, ¿qué se va haciendo? Más pequeñito, ¿cierto? Eso es importante. Nunca en un cono la base va a quedar, el corte va a quedar igual cuando a la base, porque sería básicamente cortar en la base y eso no tiene sentido. No estaríamos cortando nada. Ahora, corte oblicuo. Corte oblicuo, en palabras muy cristianas que usted y yo entendamos, un corte inclinado. Como mandar un tijerazo, un cuchillazo, vamos, agarre el bollo de pan y lo corte en forma inclinada. Nada más que aquí no es un bollo de pan porque tiene que ser un cono, ¿de acuerdo? ¿Qué se nos va a formar? Una elipse. Profe, ¿qué carajo es una elipse? Esto de aquí, vean que es como una circunferencia, no es una circunferencia, está más achatada. Es lo que nosotros más llamamos oval. Vaya a dígale, es un carajillo en kinder. No, mi amor, no se llama óvalo, se llama elipse. Colapse, mae. Ahora sí, porque ustedes tienen conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí. Generalmente a veces nos dan figuras y nos dicen, tome los cortes y diga si es parto verdadero. O muchas veces nos lo dan redactado en palabras, nos dicen, considere un cono de tales medidas. Si el cono se le hace un corte oblicuo, dice, y va a venir, puede ser que venga la elipse o que venga otra figura que para, obviamente, descartar si es falso o verdadero. Ojo aquí, porque este es un cono, este que establece un corte oblicuo sin tocar la base. Vea que no toco la base. Existe uno que sigue siendo oblicuo, pero que interseca la base. Y eso es lo que forma la parábola. Recuerden que les dije que un corte oblicuo es un corte inclinado, ¿cierto? Vean aquí en la pantalla. Este de acá. Pero que interseque la base. Que interseque la base. ¿Qué es intersecar? Que la toque. Que la toque. Esto de acá. ¿Estamos bien? Ahora, ojo acá. Corte perpendicular a la base sin pasar por la cúspide. Esta es la cúspide, pero sin tocar la base. O sea, sin pasar por, pero pasar sin la cúspide. O sea, este de acá, véanlo aquí. Ahí parece que hay dos conos, sí, porque el corte es con dos conos, pero realmente es uno solo, pero bueno, no importa. Vea que es un corte perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. Ah, claro, usted no va a tener que dibujar. Aquí no es dibujar, es saberse lo que estoy diciendo. Entonces, acá siempre va a formar una hipérbola. Este es menos frecuente, pero se los puse ahí porque a veces uno nunca sabe, mejor preguntar, dárselos, que no se lleven una sorpresa. Corte perpendicular a la base pasando por la cúspide, en el puro centro. Lo que va a formar es un triángulo. No, ahí no se ve muy bien, pero es este que se forma por acá. Pero digamos, este es el que menos me preguntan. No, cosas importantes.
Usted no va a tener que dibujar nada. No es cuestión de dibujar, es saberse, aprenderse la teoría de los cortes. Específicamente los primeros cuatro, el quinto no tanto. Ahí lo puse nada más para que no falte, pero no es porque se lo vayan a preguntar. ¿Estamos bien? Ahora, tenemos la otra figura que es el cilindro. Del cilindro están estas fórmulas, pero realmente tampoco me acuerdo que se haga mucho con fórmulas. Es más que todo ahí. Si hay algo con fórmulas, ahí lo veremos y yo se los meteré oportunamente. Aquí están los tres cortes del cilindro. Cuando el corte es paralelo a la base, se forma una circunferencia, con la particularidad de que esta circunferencia tiene que tener la misma medida que la base. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si esta circunferencia tiene radio 8, la base, perdón, tiene radio 8, esta que se haga, ya sea que lo haga más arriba o más abajo, va a tener radio 8 también. O cualquier medida que nos den, ¿verdad? Esto es un corte oblicuo, que lo que forma es lo que llamamos una elipse. La elipse no tiene, sí tiene cosas, pero nosotros no nos vamos a interesar en las características o propiedades o elementos. Simplemente, si me dicen corte oblicuo, ¿qué digo? Elipse. Y si es un corte perpendicular, ya sea que pase por el centro o no, pero que sea perpendicular a la base, lo que se forma es un rectángulo. ¿Estamos bien? Aquí está más resumido. Ahí habla corte oblicuo que interseca la base. Bueno, este tercero de acá es menos frecuente que lo pregunten, pero lo puse de todas maneras. Para que los que no tienen copia, ahorita se las doy. Y el último cuerpo sólido que vamos a hablar acá es la esfera. Yo creo que todo el mundo ha visto una esfera, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí, sí? La esfera de dragón, un balón de fútbol, una bendita bola de estereofón. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, esta fórmula sí me interesa que se la aprendan. Esta no la dan. Porque con esferas sí vamos a jugar bastante. Esta sí es importante. 4 por R por pi. Tal vez en los libros usted busca 4 y aparece 4 pi por R al cuadrado. Eso, al fin y al cabo, el orden no importa. Aquí más que todo es porque el resultado siempre va a ir acompañado de pi. Esto de el R radio, ¿de acuerdo? Ahora vea, en la esfera siempre que se interseca una esfera con un plano, se forma una circunferencia. O sea, péguenle una tajada a la esfera, sea donde sea, siempre se va a formar una circunferencia. Solamente, ojo lo que voy a decir. Si el corte está alejado del centro, si el corte está alejado del centro, siempre se va a ir formando una circunferencia mucho menor. Pero en el momento que a mí me digan que el corte pasa por el centro, tenemos algo que se llama círculo máximo o circunferencia máxima. ¿Qué es eso? Una circunferencia que tiene un radio igual al de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, como usted podrá imaginarse, como la esfera tiene que ver con circunferencia, ¿qué vamos a estar usando? El teorema de Pitágoras. Pero ojo, ojo acá. Vean aquí. Este es el radio de la esfera, este R grandota. Esta R grandota, radio de la esfera. Vean que aquí, chicos, no se me distraigan. Aquí se me va a formar una esfera, pero una circunferencia más pequeña. Chicos, si me van a hablar, se me salen. Estoy con algo delicado y que necesito que me pongan atención. Sí, sí, pero es que hay visitas, entonces yo estoy hablando de algo delicado. Ok. Esto es una circunferencia menor. ¿Qué es una circunferencia menor? Es un corte que se le hizo a la esfera y que da una circunferencia que tiene radio menor. Por eso esta R chiquitita, que es esto que está por acá. Ahora, ¿qué es esta D? Esa es la distancia que hay del centro de la esfera al círculo menor, al corte, es decir. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, vamos a ver, en una circunferencia todos los rayos son iguales, ¿cierto? En una esfera todos los rayos son iguales. Este es un radio de la esfera, pero oportunamente es este otro, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, aquí siempre se me va a formar el teorema de Pitágoras, ya sea porque tengamos que averiguar o este. Ahora, la esfera, ustedes vieron la semana pasada los que estudiaron, que a mí me cuesta mucho dibujar cuerpos sólidos. Vamos a ver, lo que es cono, lo vamos a dibujar muy por encimita. Cilindros no los vamos a dibujar.
La esfera, yo no me voy a poner a dibujar toda una esfera porque me da Navidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar los ejercicios de esfera, pero dibujando solo media esfera, porque al fin y al cabo eso es lo que ocupamos, media esfera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque es que vamos a ver, cuando ve la fórmula acá, que es una de las cuestiones que vamos a usar, esta de acá, yo solo ocupo el radio. Entonces, ahí no me importa, porque todo, como es digamos, los radios son todos, miden todos iguales, entonces no importa para dónde lo dibuje. Digamos, y media esfera no porque, digamos, yo estoy representando media esfera, es que sí, lo haga arriba, lo haga abajo, me vale, es lo mismo. Porque, como te digo, todos los rayos miden exactamente igual. No, es que vamos a ver, si yo lo hago acá, perdón, para que sea más fácil la explicación. Si lo hago acá y lo que ando buscando es esto, si está aquí abajo no me importa, porque igual que una circunferencia, los rayos de una esfera todos miden igual. Entonces, no importa. Ahí en esfera, como tiene que ver con circunferencia, me interesan dos formulitas muy importantes. Vamos a ver acá. Una es, vamos a ver, cuando ustedes aprendieron cuadrado, triángulo, rectángulo, le hablaban de área y perímetro, ¿cierto? Concentrémonos en el perímetro de una figura cualquiera. Perímetro es la suma de los lados. Y pero esa definición se va a la basura cuando hablamos de circunferencia. Porque ¿cuántos lados tiene una circunferencia? Pistola, no tiene lados, ¿verdad? Entonces, lo que se habla en circunferencia no es de perímetro, se llama longitud de circunferencia. Que básicamente la longitud de circunferencia es tome, agarre la circunferencia, pártala y estírela y mídela, intuitivamente hablando. Pero la formulita es esto. Se simboliza así y es 2pi, o tal vez lo podemos poner en este orden, 2r por pi, o si tenemos el diámetro, para no complicarnos, diámetro por pi. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. De hecho, la segunda es más fácil porque si ya usted le dieron el diámetro y no hay que hacer nada más. Nada más ponen el diámetro y listo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la bronca? ¿O cuál? No bronca. Lo único diferente que si a usted le dicen que el radio es 4, 2 por 4, 8, ¿cierto? Y si se acuerdan que hayamos dicho el diámetro y el radio es, o el diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? ¿No? Entonces vea que la fórmula, aquí es lo mismo, ¿cierto? Y el área del círculo no se dice de la circunferencia, el área del círculo es pi por r al cuadrado. O, más o para que lo veamos en orden, como aparece usualmente las respuestas, r al cuadrado por pi. Donde ahí de quién es r, el radio de la circunferencia. ¿Estamos bien? Vea que el área de la circunferencia se parece mucho, ya lo voy a poner, al área de la esfera. ¿Qué es la única diferencia? Que en el área de la esfera que lleva un cuadro. Ahora, no en todos los ejercicios que yo le vaya a dar sobre esfera, vamos a usar eso. ¿De qué depende? De que nos planteen. A veces solamente vamos a ocupar la longitud de circunferencia y se acabó apoyándose en esto. Le aseguro que si a usted le piden esto, vamos a tener que apoyarnos en esto. O también con esto. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Eso más que todo es la parte gráfica que necesito que sepan manejar. Yo ahorita les voy a enseñar cuáles son los tipos de problemas que son con los que hemos estado trabajando. Entonces, los que les gusta tomar notas de las fórmulas, tomen nota y ya les voy a traer los que faltan copias. Dice así. Si una esfera de 8 centímetros de diámetro se corta con un plano obteniendo una sección plana que llamaremos M y que cumple con tener la mayor área posible, considere que se puede cortar una esfera con un plano. Entonces, el área en M en centímetros cuadrados corresponde a, vamos a ver, entender esa situación. Para poner una hojita cuadriculada. Ahí no nos vamos a complicar la existencia, haciendo todo el dibujito, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces,
Dice así. Ahí hay una parte que es clave en el ejercicio. Voy a volverlo a leer y voy a recalcar con mi voz la parte donde ahí está todo lo que delata. Dice, si una esfera de 8 centímetros de diámetro corta con un plano, obteniendo una sección plana que llamaremos M, y que cumple con obtener la mayor área. Ojo la frase, mayor área. Esa es la clave. Mayor área. Para los que, no, esto no lo mentira, esto no lo hablamos la semana pasada. Para los que estaban ahorita, que cuando yo estaba explicando lo de esfera, la parte ahí, recuerde que yo dije que en esfera podemos tener un corte muy arriba o un corte que pase por el puro centro. Con solo que diga mayor área, estamos hablando que es el corte que pasa por el centro. Porque el corte por el centro se le llama círculo máximo, circunferencia máxima. Y vea que tiene que ver con mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esta frase sí, que en el dibujo es esto, para que me entiendan los que todavía no tienen copia. En el dibujo es esto. Esta es la esferita y el corte donde tiene la mayor área, porque es este, al que le llamamos corte o círculo máximo, ¿de acuerdo? Está aquí, es esta parte, está por acá. Con solo que diga mayor área o el área máxima, que podría ser otra formulación, que podría venir, sepa lo que le están hablando del círculo máximo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que sea círculo? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es la ventaja que diga esto y que tenga que ver con el círculo máximo? El círculo máximo en cualquier esfera, no porque esta tenga 8 centímetros de diámetro. No es por eso, porque podría ser la medida de lo de menos. Tiene una ventaja. El círculo máximo tiene las mismas medidas de la esfera. Mismas medidas de la esfera. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? El radio de la esfera, que lo voy a simbolizar así para que sea un poquito notorio. Cuando pongo R mayúscula, entiéndase que es el radio de la esfera. Bueno, aquí es diámetro, porque el problema nos habla de diámetro. D mayúscula, el diámetro es 8, ¿verdad? Entonces, el diámetro del círculo máximo, ¿cuánto va a ser? También. Pero si es un círculo, me están pidiendo el área, según el problema, ¿cierto? Si no lo lee, si no saben de dónde está preguntando, aquí está la pregunta. ¿Cuál es el área de M? Y M recuerde que era la sección plana. Pero ¿qué les dije yo? En una esfera siempre la sección plana que va a ser un círculo. Y como dice de mayor área, ¿qué va a ser el círculo? Máximo. El área de una circunferencia, o el área de un círculo, mejor dicho, que habíamos puesto, R al cuadrado por pi, ¿verdad? Pero ojo, yo no tengo R, ¿qué tengo? Diámetro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirlo entre 2. Y ahí, si ustedes notan, está la trampa de que si alguien no lo lee y no se acuerda de eso que dijo el compañero, está la trampa de que está la respuesta resuelta con 8 al cuadrado, ¿cierto? 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Y vea la opción D. Entonces tienen que leer con mucho cuidado porque está la trampa también, ¿verdad? Y acordarse que si no me están dando diámetro, pero yo que ocupo, radio, que como dijo el compañero, simplemente sería 8 entre, eso es 4. 4 al cuadrado por pi, y eso, 4 al cuadrado es 16, y por pi, obviamente 16. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, vea, tener mucho cuidado con el lenguaje. Vea que no, siempre que diga área mayor o área máxima, me están hablando del círculo máximo. ¿Y qué es la ventaja del círculo máximo? Que tiene las mismas medidas de la esfera, son todas las del círculo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si me piden área, ¿qué tenemos que hacer? Dividir en este caso, porque el diámetro, porque me dieron diámetro entre. ¿Preguntas? ¿Pueden tomar notita? En el ejercicio 20 dice lo siguiente.
La siguiente figura representa un trozo de madera con forma de cilindro circular recto. Ahora, ¿por qué hablan de eso? Porque hay cilindros que están así. Pues, pero no vamos a estudiar eso. El ejemplo más claro es el cilindro que usted se puede imaginar. La bendita tarro de papa Pringles que alguna vez nos hemos comido en la bendita vida. Especialmente cuando somos golosos y nos comemos un tarro entero. Entonces nos dan eso que ahorita vamos a analizar todo lo que está ahí porque tengo que ver qué es lo que pasa. Dice así, si el cilindro se corta con un plano que contiene los puntos O y C, ahorita vamos a ver dónde están señalados esos, entonces la sección plana resultante corresponde a un rectángulo. Profe, ¿cómo yo sé eso? Tenga paciencia, porque eso hay que entenderlo por partes. Si el cilindro se corta con un plano oblicuo que contiene los puntos A y B, entonces la sección plana que corresponde a una elipse. Y ver cuál es verdadera para variar, como siempre. Ok. Vamos a ver. En el cilindro. Primero entendamos qué es esto. Y todo esto de acá. O y C, como dice por acá, son los centros de las bases. Las bases son círculos. O sea, son los centros de ¿qué? De las circunferencias. Lo de arriba, la tapa de arriba y la tapa de abajo se llaman bases, ¿verdad? Por acaso. A y B son puntos en la superficie lateral del cilindro. O sea, a los lados del cilindro A y B, perdón, son puntos simplemente que pertenecen al cilindro y se acabó. ¿Estamos bien? Y nada más, bueno, esto nada más es para que los puntos son seguidos, nada más eso es lo único. Ahí. Vamos a ver. Si el cilindro, vamos a la primera. Si el cilindro se corta con un plano que contiene los puntos O y C, entonces la sección plana resultante corresponde a un rectángulo. Ven aquí con este trazo rojo. Ahí contiene el plano, el centro, ¿cierto? Hago lo mismo, pero que abajo, de tal manera que contenga el punto C, ¿cierto? Y le doy forma de plano. ¿Qué me resultó? Rectángulo. Esa es otra manera de decirles que es un plano perpendicular a la base, pero que contenga los centros. No necesariamente tiene que ser así. Podría ser que no contenga los centros. Y sigue siendo un rectángulo, nada más que es diferente. Pero obviamente el planteamiento tendría que ser otro. Otra manera de decir eso, pero sin necesidad de que pasara por los centros, sería que nos dijeran lo siguiente. Ojo, por si lo quieren anotar. Un plano perpendicular a la base que no pasa por el centro, que no pasa por los centros, mejor dicho. Que no pasa por los centros. Va a seguir siendo un rectángulo. Bueno, ya se me lo estoy dictando, ya eso es una explicación mía. Va a seguir siendo un rectángulo, solamente que con cuál característica, que no pasa por, no va a pasar por los centros. ¿Estamos bien? Cuando se dice los centros, se refiere a los centros de las bases, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, la primera podemos ver que es verdadera. Ahora vean la segunda, dice, si el cilindro se corta con un plano oblicuo que contiene los puntos A y B, entonces la sección plana resultante es una elipse. Devolvámonos un momentito a las figuritas que les di ahora. Ahí está el corte de la elipse, que era como un plano oblicuo, ¿se acuerdan? Aquí, por si no lo notaron, era un plano paralelo. Este es oblicuo y este es un plano perpendicular. Ahora nótese algo acá. Independientemente que en el ejercicio que nosotros estamos resolviendo nos diga que tenemos puntos de la circunferencia, del cilindro. ¿Cierto o no que aquí con esto de acá, pues, con esto de acá estamos tocando el cilindro, ¿cierto o no?
Entonces, de todas maneras, aquí ¿qué voy a tocar? A cualquier punto del cilindro, ¿cierto? Que aquí, en el ejercicio que nosotros nos dieron, estemos tocando A y B, es simplemente porque le quisieron darnos presión, ¿estamos de acuerdo? Pero realmente tocan infinidad de puntos. Otra manera de verlo. Ahí no. Ahí más o menos. No, no está muy perfecto, pero como eso, con solo que dice oblicuo, el momento que diga oblicuo, se tiene que relacionar lo que se llama, es una elipse. Ahí, lo de los puntos A y B, o como se llame ahí, los de los puntos, lo del punto que menciona el ejercicio, simplemente es para decir que toca al cilindro. Pero de toda manera, cualquier corte que yo haga siempre va a tocar al cilindro. Si es un corte paralelo, lo va a cortar nada más de que forma paralela, ¿cierto? Y que eso nos forma una circunferencia. Si lo tocamos en forma perpendicular, ¿qué se nos forma? Un rectángulo. ¿Y qué nos queda? Oblicuo. Esto es una elipse. Automática, ojo que estamos hablando del cilindro, ¿verdad? Porque si estamos en otra figura, quién sabe, ¿verdad? Pero si es en el cilindro oblicuo, lo relacionamos con elipse. Entonces esta segunda también es verdadera. En este caso, ambas son verdaderas. Pero vea que ahí no hay fórmula, ahí no hay algo como que usted diga, tengo que aprender un concepto. Lo que tengo que aprender es a relacionar. ¿Estamos de acuerdo? Y toda esa información de que el plano paralelo, que contiene los puntos, eso simplemente es para justificar, pero no es algo como que usted diga, uy, no me lo sé, no me lo voy a poder adivinar. ¿Estamos bien ahí, chicos? Avanzo porque ahí no hay nada mucho que anotar, ¿verdad? Entonces, nos vamos al ejercicio 21 y 22 que está en la página 15. Que vea que ya nos hablan de un conito. Ojo ahí, que la primera parte de la instrucción es que la figurita que nos dan ahí va a ser para responder el ítem 21 y 22. ¿Qué les he dicho yo cuando dice un tipo de instrucción así? Que la información general, que aquí sería la figura, es para las dos preguntas, pero lo que yo haga en la pregunta 1 y después en la pregunta 2 no tiene que ver una con la otra. Bueno, vamos a ver la pregunta 21. Ahorita analizamos mejor ese conito. Dice así, si el cono se interseca con un plano que es oblicuo con respecto a la base, contiene el punto E, que ahorita vamos a ver quién es el punto E, y es paralelo al plano que contiene a AC, entonces la sección que resulta de dicha intersección corresponde a una elipse, parábola, hipérbola, circunferencia. Ahí hay una que ya puedo descartar, la circunferencia. ¿Por qué la circunferencia la puedo descartar? Porque la circunferencia en un cono es con un plano paralelo. ¿Cómo me dice que es el plano? Oblicuo. Entonces, adiós a la circunferencia. Esa opción no va a ser, no aplica, ¿verdad? ¿Estamos bien? Porque con solo que dice plano oblicuo, me la mando al carajo. ¿Estamos bien? Ahora bien, veamos las opciones. Disculpen que me salga de ahí. Ustedes tienen por si el examen ahí. Y veamos a ver las opciones que tenemos en cono. Ya sabemos que plano para ir a la base, ni loco nos atrevemos, ¿verdad? Otro que podemos descartar, la hipérbola, porque la hipérbola, si usted lee ahí, ahí te lo di a los que faltan de copia, dice corte perpendicular, ¿cierto? ¿Y cómo nos tiene que ser corte? Oblicuo. ¿Tiene sentido? No. Obviamente que esto tiene, yo puedo hacer este descarte porque yo ya tengo experiencia, pero aquí obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sentarse a estudiar y leer.
Ya el día del examen, usted obviamente, la idea es que domine los conceptos, ¿estamos de acuerdo? Un momento. Ok. Entonces, nos queda elipse y parábola. Vámonos otra vez ahí a las anotaciones a ver qué era la diferencia. Vea que en el caso de elipse y parábola tenemos algo importante que recalcar, destacar, perdón, que ambos son portes oblicuos a la base, pero según la lectura que hagamos va a haber una pequeña diferencia, porque todavía falta leer, ¿verdad? Sin intercercar a la base, que se nos forma una elipse. Y, y más bien que interseque la base, se nos forma una parábola. Entonces solamente nos queda elipse y parábola, pero la diferencia va a estar si el plano toca la base o el plano no toca a la base. Vamos a leer nuestra pregunta. Entonces dice ahí, la sección que resulta, si el cono se interseca con un plano que es oblicuo con respecto a la base. Ojo, eso no me está diciendo que está tocando la base, nada más que es oblicuo, porque se dieron las dos opciones, decía oblicuo respecto a la base, ¿cierto? ¿Qué contiene el punto E? O sea, que el plano tiene que pasar por aquí. O por aquí no, porque sería paralelo y ya no me sirve, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y que es paralelo al plano que contiene AC. Ojo, eso es primordial. ¿Quién es AC? Este chavalito de acá. ¿Qué hace? Es una parte del cono, ¿cierto? ¿Qué necesito? Un plano que también sea, que pase por ese punto E, porque así lo dice el ejercicio, pero que pase, perdón, que sea paralelo a eso. Entonces vean aquí. O sea, un plano, no voy a hacer la figurita aquí. Veanlo aquí. Porque tiene que ser, vamos a ver, un momentito. Tiene que ser paralelo al lado AC y tiene que pasar por el punto E, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, obviamente eso no es el plano, pero es para ayudarme a explicarles, ¿de acuerdo? Pero vean, esto es oblicuo. Vamos a ver qué es la diferencia acá. Sin intersecar a la base, intersecando la base. Vamos a ver aquí. Esto es parábola. Y esto es elipse, ¿verdad? ¿Cierto? Obviamente aquí en la figura yo toqué mucho. De hecho, toqué demasiado. Pero vamos a ver, analicemos. Si tiene que ser paralelo acá, ¿en qué situación estoy? Bueno, ¿se parece más a esto o se parece más a esto? ¿Por qué? Es que no está hablando de... Paralelo es el plano, pero... No, vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. Aquí el problema es la lectura y voy a eliminar ese pedacito verde. Ahorita lo voy a poner si es necesario. Dice, si el cono interseca con un plano que es oblicuo con respecto a la base. Ya sabemos que en elipse y en parábola nos van a pasar las dos cosas, ¿de acuerdo? Contiene el punto E. Ya pasa por acá. ¿Estamos bien? Y es y ese plano es paralelo al plano que contiene así, a este MAE. O sea, es otro plano paralelo acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Pero vea que lo importante aquí es que tiene que pasar por E, correcto. Voy a hacerlo un poquitito más grueso ahí. Pero siempre conservando la condición de
paralelo con ACB, ¿estamos de acuerdo? Y oblicuo. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Para que pase por E, aquí, ¿dónde va a tener que tocar al fin y al cabo? A la base, ¿verdad? Porque para que fuera la elipse, el plano ni siquiera hubiera tenido que ser algo así, que ni siquiera tiene, sí puede pasar por él, pero que no me dijeran esa condición de paralelismo. Entonces, como sí me indica en la condición de paralelismo, tengo que tocar de una u otra forma a la base, porque si lo inclino un poquitito, pues, y contarle que sigue tocando A, pero que si hago solo inclinar un poquitito, ya no cumple ser paralelo. Y con el hecho de ser para, vamos a ver, veanlo aquí, con la respuesta es parábola, para que me van a entender. Exactamente. Porque vea que vea este planito, por lo menos este lado, ¿cierto? Veanlo aquí. Este sería paralelo acá. Ese sería la colisión nuestra. Nada más que nuestro plano que está más metido para acá, ¿cierto? Entonces la respuesta es parábola. ¿Dónde hubiera sido el X? Donde nos hubieran quitado esa condición de paralelismo. Porque nos dan. Exactamente. Porque vea, aquí hubiera podido pasar el punto E y ya, como no tiene ninguna condición de paralelo acá, entonces queda más inclinadito. La respuesta ahí es parábola. Sí, si hubiera hecho paralelo al punto E, Sí. no al punto A. No, que contiene ahí nada más. Lo del paralelo, totalmente ya eliminado, digamos, de la reacción para que hubiera sido así. Ok, ahí está. Ahora, fuera de ahí, vea que dentro del cuadrito de la información nos dicen que hay ciertas medidas. Esas medidas es porque generalmente vamos a trabajar cositas que tienen que ver con fórmulas de cono. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero, porque eso obviamente es la pregunta 22, ¿verdad? Ya lo que dice en la pregunta 21 ya no tiene nada de sentido para nosotros. Nada más denme un chance, voy a copiar esto para, ¿cómo se llama? Para poder trabajar una otra pregunta con toda la libertad del mundo. Okay. Vamos a ver acá. Las medidas las voy a dejar ahí arriba porque esas medidas las voy a respetar, nada más necesito la información acá para entenderlo. Dice así. Aquí hay que leerlo muy bien porque, si se acuerdan lo que les expliqué ahora, que estábamos explicando las figuras de los cuerpos sólidos, en cuando yo les di una relación de formar un triangulito. Hay que entender bien cómo se ubica eso. Vamos a ver acá. Si se corta este cono con un plano que contiene ahí, siga leyendo, y es paralelo al plano que contiene la base del cono, o sea, un plano paralelo a esta base, pero que pase por dónde? Por E. Eso lo que me va a formar es una u otra manera una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero sigamos leyendo. ¿Cuál es la longitud de la sección plana que resulta de dicha circunferencia? Vamos a ver acá. En un cono, cuando usted tiene la sección plana y es respecto a la base, lo que se forma, habíamos dicho lo que se forma es otra circunferencia, ¿cierto? Pero con una característica importante, siempre va a ser menor. Siempre va a ser de medida menor. Porque si llega a ser igual, ahí de dónde estaríamos hablando. De la base. Entonces ya perdería todo el sentido, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Vamos a ver qué información nos da, porque de aquí solamente nos dice eso. Pero todo el reguero de información está aquí. Entonces vayamos ubicando pedacitos. CO mide 30. Vamos a ver quién es CO. CO es todo esto, pero ¿esto qué es? La altura del cono, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá para no tener que subrayarlo muy feo, porque si no se me va a complicar el asunto de explicarles. CO mide 30. OD, OD mide 12.5. Pero más que mide 12.5, hay que entender qué es el COD, el radio de la base. Porque vea que va del centro del cono. Profe, ¿cómo sé que ese es el centro del cono? El centro de la base, perdón.
Véalo ahí. Aparte, vea que le dicen esto, A-A-B. Perdón, no era cursor. Eso le está diciendo que está en el centro, ¿estamos de acuerdo? Y aparte, yo le dije a usted, vea que lo primero que le di fue altura. ¿La altura de dónde le dije que va? Desde la cúspide hasta el centro de la base, le dije, ¿cierto? Ok, ¿qué más nos dan? S es este pedacito, ¿cierto? ¿No? ¿Qué es lo que sería? La altura del cono chiquitito que se forma, ¿recuerdan? La puntita del crunchy, el cono menor, ¿correcto? Y ve aquí, ahí, vean, ahí estoy formando el triángulo. Obviamente, me dicen que O de mí es 12.5, pero si la base es una circunferencia, cualquier otro radio que yo me ponga, también va a medir 12.5. Entonces, vamos, voy a denotarlo con verde. Este va a ser el triangulito que nosotros vamos a manejar. Ahora, muy bonito y de todo, pero yo no entiendo qué me están preguntando. Me están preguntando por la longitud de la sección plana. La sección plana que dijimos es una circunferencia, ¿cierto? Y yo les di una fórmula para la longitud de circunferencia. Pero, ¿cuál circunferencia? No la de la base, sino la circunferencia pequeñita, ¿cierto? No porque esa sea la fórmula, eso es para cualquiera, pero me están preguntando específicamente para esta de acá, ¿cierto? Entonces, la fórmula es 2R por pi. ¿Cuál es la bronca? Yo tengo R. Tengo el radio de la parte de abajo, pero ¿qué ocupo? El radio de la parte pequeñita, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí los datos que se me olvidó. S media 12. Todo, ya sabemos que todo CO, que es todo la altura del cono, mide 30. ¿Estamos de acuerdo? Y el radio, ya sabemos que vamos a ponerlo aquí de O a B porque ese nos sirve, ¿cierto o no? 12.5. ¿Se acuerdan lo que les dije, la formulita que les dije? Que aquí se la escribo. Voy a escribirlo primero en términos generales y ya lo pongo con los datos del problema. ¿Qué era? Altura grandota con altura chiquitita. Donde la altura grandota es la altura del cono grande y la altura chiquitita es la altura del cono pequeño. Igual, radio grande, radio del cono grande sobre radio del cono pequeño. Para nosotros, ¿qué va a hacer esto? ¿Quién va a ir en H mayúscula? 30, porque es la altura del cono. ¿Quién va a ir en H minúscula? 12, que es la altura del cono pequeñito, ¿cierto? R mayúscula, ¿quién va a ir? 12,5. Y como no sabemos, y en matemáticas somos tan creativos que tenemos un montón de letras en el abecedario, vamos a poner X para lo que es la variable o la medida del radio del cono chiquitito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerde que nosotros en su momento hemos usado la calculadora para hacer ecuaciones, ¿cierto? Ok, voy a proyectar en la compu porque para poder usar una calculadora que sea conocida por ustedes. Entonces, vamos a ver. Pongan atención porque esto no sale en el video, ¿verdad? Porque como estoy proyectando desde la tablet, entonces. Ok. Lo que yo voy a escribir en la calculadora es esta misma parte de acá, que le voy a hacer un poquito más grande. Esas dos fracciones con el igual para usar la calculadora para resolverlo. Quienes les cueste usar calculadora, porfa, háganlo conmigo. Albert. Ahí sí la trajo hoy. Lo primero que tenemos que poner es una fracción porque la expresión empieza con fracción, ¿cierto? Tocamos la tecla fracción. ¿Qué escribimos arriba? 30. Con el cursor de la calculadora nos vamos para abajo y escribimos. Sí.
¿Cómo éramos que poníamos el igual? Alfa y la tecla cal. Alfa cal, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Otra fracción, ¿cierto? Entonces, primero fracción, ponemos arriba 12.5, porque ahí no hay coma, es 0.5. Nos vamos para abajo. ¿Y qué tenemos que poner abajo? X. Si alguien no se acuerda cómo se pone X, era alfa y las teclas cerrar paréntesis. Y no toque nada más. Lo importante es primero que sepa escribir eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerde que cuando estábamos en circunferencias, nosotros usamos eso dos veces lo que voy a explicar, una vez con -10 y una con 10, porque en circunferencias teníamos que tener dos resultados. Pero cuando hemos hecho polígonos y ahora que estamos haciendo esto, también, pucha, aguacero, también les he dicho que solamente lo vamos a usar una vez. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo una ecuación. ¿Qué es lo que hacíamos? Tocamos Shift, Cal. Si su calculadora es de las nuevecitas, aparece una franja negra. O si es de las viejitas, como la mía, aparece así. ¿Qué es eso? La calculadora le está pidiendo un valor para que ella tenga memoria. ¿Cuál le dije que íbamos a usar siempre? 10. A veces ella guarda algún residuo. No le haga caso al residuo, nada más meta 10 y se acabó. 10, lean igual y solo le hacemos caso a lo que viene aquí. Al X, no al L menos R, solo al X. ¿Cuánto nos dio? 5. X nos dio 5. Pero nuestro X, ¿qué simbolizaba? El radio chiquitito, ¿cierto? Y entonces, simplemente llegar 2 por 5 por pi, 10 por pi. Profe, pero ahí dice 10,0. 10,0 es lo mismo que 10. No se estrese. 10 pi. Pero vea que tuve que usar eso que les expliqué. Claro que sí. Ahí está. 12 pi. Nada más que recuerde que entre dos expresiones siempre, si no hay nada de multiplicación. Ahí está. Okay, no. ¿Qué es lo que comparte bien? Ah, no. No. Ahí está. Ahí está. Que si ya si lo hago más grande. Shift cal. Shift cal. Hay algo mal escrito entonces. Es que esto no es X. Se puso la X de multiplicar. Sí, porque me perdí. Pero lo mismo que usted sí lo vio antes de vacaciones. Entonces, alfa y esto. Y ahora sí, hágalo para que vean. ¿Y cómo hago para que me entendí? Entonces, sí, Cal, yes. Y el igual, ¿verdad? Para que el programa haga su trabajo. Así. Sí, eso es lo que no nos interesa. Lo de abajo no nos interesa para nada. y el 10 de ahí es los campos. Recuerda que yo andaba buscando, esta medida la andaba buscando para saber cuánto era el average. Y la fórmula que ocupamos. Recuerda que yo planteé todo eso para encontrar average. Y ocupábamos hacerla. Sí. Sí. Aquí es aquí. Bueno. Y así, para responder los ítems 7 y 8, considere la siguiente información referida a la circunferencia C de centro E. Ahí está la figurita. Recuerde que cuando usted le da la figura, usted tiene que sacar el centro a partir de donde le dicen, como yo les enseñé a sacar con figura. Ahora, ¿por qué va a ser importante el centro? Porque dice así la pregunta 7. Si se traslada
Si C, perdón, se traslada desplazando su centro 3 unidades hacia abajo para el eje Y, entonces la ecuación de la circunferencia trasladada corresponde a. Recuerde que en ese dibujo, más que el centro, también nos dicen el radio. Pero tienen que acordarse cómo se saca el radio. Ahí no les voy a decir porque la idea es que se acuerden. Eso lo hicimos más de una vez cuando ya pasamos ese tema. Y la pregunta 8 va por la misma idea, nada más que está planteada de otra manera. Entonces, unos minutitos y ahorita lo revisamos. Me pueden venir a preguntar, yo puedo ir donde ustedes. Lo importante es que intenten. Esto de acá, esto, no es de adorno. No es porque al mes le gustó gastar tinta o gastar plata. Tiene una justificación. Vámonos a la figurita. Ese es el centro, ¿cierto? Recuerde que tengo que buscar un X y un Y. Para eso, el X lo busco hacia abajo para ver esto aquí. ¿Qué es? Y este es el centro original o el centro viejo, como quieran decirle. Yo le digo centro original, porque como lo vamos a trasladar, todo bien. Si usted le dice centro viejo, me da igual, es lo mismo. 1. Y a partir de ese puntito, en Y, hacia la izquierda, 4, ¿verdad? ¿Cierto? Porque uno busca un X con un Y. Ahora, vea que en todas nos van a hablar de ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿qué ocupamos también? El radio. Que yo le diga a usted, si nos lo dicen, qué dicha. Y si hay una cuadrícula, la ventaja de la cuadrícula es que todos los cuadritos miden 1, ¿verdad? Entonces, cuente cuántos hay. 1, 2. Entonces, el radio es 2. Pero nótese algo. Independientemente de la pregunta, vean las opciones. Todas son igual a 4. ¿Y de dónde viene ese 4? Exactamente. Ya me lo están dando. Entonces, ¿cuál realmente es el esfuerzo? La parte de la traslación, ¿cierto? Entonces, veamos primero la pregunta 7. Ojo, eso sí, no todas las preguntas son así, ¿verdad? Vamos con el centro nuevo. ¿Qué hacíamos para hacer el centro nuevo? Agarrábamos la coordenada del centro viejo y vamos a ver, dice que es paralelo, o dice, perdón, que se traslada desplazando su centro 3 unidades hacia abajo. Sumo o resto, se lo suma al 1, se lo resto al 1 o al 4. Al 4, ¿verdad? Porque recuerde que el primer numerito que yo mencioné, sea quien sea, en un par ordenado es X y el otro es Y. Pero como me está diciendo que la traslación es hacia abajo, entonces tengo que, primero que nada, abajo significa restar y es hacia el Y. Entonces, profe, ¿qué pasa con el X? Queda igual, no, queda igual. Porque eso no, lo único que está diciéndome es que hay traslación en Y. Usted nunca va a tener que adivinar cuál es la traslación, hacia dónde. Hay que leer. Parte que aquí está muy específico, ¿verdad? Pues va a quedar el centro nuevo 1,1, ¿verdad? ¿Cierto? Porque 4 menos 3 es 1, ¿cierto? Y recordemos que esto pasan a ser el H y el K en la ecuación de la circunferencia. Que ya sabemos que va a ser igual a 4 porque todas estas notaciones son igual. 4. Que es lo mismo que R a la 2, ¿cierto? Entonces sería X menos de la fórmula 1 elevado a la 2 más Y menos 1, que sería el K elevado a la 2. Que igual a 4, ¿correcto? Que eso es la respuesta correcta, es la C, ¿no? La B. ¿Estamos bien? Ahí vea que el esfuerzo es lo de la traslación, sacar el centro original y ya después la traslación. Y hagamos la pregunta 8. Les voy a meter también un par de videos de repaso ahí en YouTube para que se acuerden de esto. ¿Estamos bien?
Ahí ya los tengo grabaditos. Son de una clase cuando ya van en el instituto, pero les va a servir. Vamos a ver. Obviamente vamos a seguir utilizando el mismo centro original. Lo que ahora es otro tipo de traslación. Que dice aquí que es. Si C se traslada desplazando su centro 3 unidades a la izquierda para ver el eje X y luego 2 unidades hacia arriba para ver el eje Y, la ecuación de la circunferencia trasladada corresponde a el centro, pues obviamente estamos hablando del que habíamos determinado al principio, ¿cierto? 1,4. Esos tres, sumo resto en X o en Y. ¿Y qué? Pero en X, ¿qué? Sumo resto. Esta, porque es hacia la izquierda. ¿Y en Y? Sumo resto. Sumo, ¿verdad? ¿Cierto? Recuerde que es el 1 menos 3, en este caso menos 2. Y 4 más 2, 6. Este es el centro nuevo. Centro nuevo. Este es el H y este es el K. Voy a decirlo entre comillas más rápido, porque aquí recuerden que hemos X menos de la fórmula menos H, pero es que haría menos menos 2. ¿En qué se transformaba eso? Más 2. Más Y menos K, que ahí no hay que no hacer ningún cambio porque K no tiene nada de signo. Sería menos 6 a la 2. Y el 4 que se quede igual. Y en este caso la opción correcta es la. ¿Estamos bien? Ahí digamos, el detalle de más cuidado es la lectura del centro en la figura. Y en este caso, el radio no era tan desafiante. Pero recuerde que pueden venir opciones donde no todo sea igual a 4, sino algo que nos rete a tener alguna trampa. ¿Estamos bien? Ok, sería todo. Nos vemos la próxima semana.